eso, hermanos, seguimos compartiéndole esta palabra. Voy a proyectarle a través de mi pantalla el título nuevamente de Los Hechos Continúan, y de esta manera, hermanos, tener continuidad con lo que el Señor nos ha venido dando. Como le decía desde un inicio, a mí me pareció muy propia esta imagen de Los Hechos Continúan. La encontramos por ahí en internet y me pareció muy pertinente compartirla así con ustedes en este título, Los Hechos Continúan, y ya sería la sexta parte que estaremos nosotros viendo, la sexta parte de Los Hechos Continúan. Y vamos a tomar como base, como referencia, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12, y quisiera que le diéramos lectura a esta palabra. Si usted lo está viendo en su pantalla adelante, si no alcanza a verlo, pues le pido búsquelo en su Biblia para que pueda junto con todos nosotros poder leer esta porción de la Escritura. Es Hechos 2 del 1 al 12 en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Bueno, esa es la porción de la Escritura que tomaremos como base para este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Amados, como hemos venido viendo, los hechos continúan, y este evento que aconteció, histórico, real, que pudieron experimentar nuestros hermanos cristianos, aquellos alrededor de 120 personas que experimentaron este evento tan glorioso, tan maravilloso, tan estruendoso, como dice, porque prácticamente se escuchó en toda la ciudad lo que aconteció, así como lo narra Lucas. Este evento, hermano, sacudió aquel lugar. Yo me imagino que el sonido del viento que en aquel momento sopló pudo haber sido de categoría, como dicen en los huracanes, como un categoría 5, tan estruendoso fue el viento que llenó aquella casa, que todas las personas que estaban, desde luego, celebrando en las fiestas judías, en aquella fiesta judía de Pentecostés, en aquella fiesta del Señor de Pentecostés, los que estaban celebrando en el templo, en las calles o en las plazas donde se encontraban celebrando, escucharon el estruendo en aquel aposento alto, en aquel lugar donde nuestros hermanos se encontraban, y ese ruido, ese estruendo también, ese tronido que se escuchó,
lo pudieron haber oído cientos de personas o tal vez miles de personas, y todos entendieron y supieron de dónde procedía y recurrieron ahí, concurrieron ahí para que vieran de qué se trataba. Yo creo que en todo tiempo ha habido personas que les gusta enterarse de las cosas que acontecen, y no era la excepción en ese momento. Algo estaba pasando, algo estaba aconteciendo. A veces nos damos cuenta que el hombre no cambia, hermano, el hombre sigue siendo hombre, y los acontecimientos sobrenaturales siempre llaman la atención, los hechos accidentales también llaman la atención. Hay gente que se reúne para ver un choque de un autobús, un auto, etcétera. Si hubo o aconteció algún accidente, la gente se reúne, es curiosa, a veces, por no decir hasta cierto grado chismosa, ¿no? O sea, les gusta enterarse de los acontecimientos. Pero bueno, algo pasó en Jerusalén, y en ese momento era de que todos se querían enterar de qué fue ese gran ruido. Vuelvo a expresarle como el estruendo de un huracán categoría 5 de no sé cuántos kilómetros por hora, pero que fue tanto en ese momento el ruido que se pudo escuchar en toda la ciudad de Jerusalén. Y amados, este evento de veras nos deja sorprendidos, pero no tiene que ser menor la sorpresa para nuestros días, no tiene que ser menor, porque el Espíritu de Dios no menguó su poder. El Espíritu del Señor sigue siendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo, y cada vez que Él se manifiesta debe ser un mover de tal magnitud que las personas queden, como vamos a ver en ese momento, con actitudes, con un asombro en su mente, porque los hechos sobrenaturales del Espíritu, los hechos del Señor, los hechos del Espíritu continúan, hermano, y la gente tiene que seguirse sorprendiendo, aún en medio de este siglo, en medio de este tiempo. Las personas tienen que seguirse sorprendiendo como pasó en aquel momento. Es por eso que ante este hecho, yo retomé algunas de las actitudes que tuvieron tanto los que fueron partícipes directos de este evento, como los que estaban rodeando a las personas que recibieron esa promesa del Padre, ese momento cuando el Espíritu Santo del Señor llegó y los llenó, los bautizó, como hemos nosotros leído hace un momento. ¿Qué actitudes había dentro de aquellos 120 hermanos que estaban ahí? ¿Qué actitudes hubo en las personas que rodearon también el evento, que aunque no participaron directamente, pero sí participaron en ese momento? Fueron como se dice a lo mejor común o vulgarmente, como salpicados de las bendiciones que el Señor en ese momento derramó. Bueno, actitudes que yo veo en los 120 o alrededor de 120 que estaban reunidos en aquel aposento. Yo veo una actitud de obediencia, una actitud de disposición, una actitud de expectativas, una actitud de obediencia, porque el Señor les dijo: vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y por lo que vemos, estaban en Jerusalén esperando en obediencia a la voz de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él les había dicho que esperaran, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pero ellos tuvieron una actitud obedientes, fueron y se reunieron, dijeron: ¿dónde nos vamos a reposar? No sé si era la casa de alguno de los hermanos, bastante amplia, porque eran alrededor de 120 personas, entonces era bastante amplia. Había lugares donde se podían sentar, había lugares donde poder estar todos reunidos, porque dice la palabra del Señor que en esa obediencia se juntaron los que tenían el mismo sentir, los que tenían el mismo pensamiento se juntaron. Tanto que acabamos de leer la palabra de Dios que dice que estaban, versículo 1, que estaban unánimes juntos. Entonces, esa actitud era una actitud también, no solo de la obediencia que ya tenían por el hecho de estar allí en Jerusalén, sino también después de la obediencia, esa actitud de unidad, esa actitud donde no había diferentes pensamientos de lo que en ese momento estaban haciendo, sino que todos eran de un mismo pensamiento, todos eran de un mismo sentir, todos tenían una misma mente y un corazón de lo que sabían que iba a acontecer. O sea, no había personas que estaban dudando si iba a pasar o no iba a pasar.
No había personas que decían, no, pues yo ya me desanimé, ya me voy, aquí no pasó nada, prácticamente aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y ahí nos vemos, ¿no? Los 120 tenían una actitud de unidad, una actitud donde iban con un mismo propósito. Amados, y la misma escritura dice que cuando las personas se ponen de acuerdo en algo, cuando acuerdan algo, cuando deciden algo, hermanos, se pueden lograr las cosas, a veces para bien, a veces para mal. Ahí tenemos la Torre de Babel, cuando las personas se juntaron y se hicieron uno para hacer una gran torre y hacerse un gran dios o un gran ídolo. El Señor tuvo que intervenir porque dijo, son de un mismo lenguaje, son de un mismo pensamiento y algo ellos pueden hacer, así es que voy a bajar y los voy a confundir. En este caso, no eran basados en una ideología de pensamiento humano, no estaban reunidos y juntos basados en que a alguien se le ocurrió juntarse y vamos a ver qué pasa. Estaban convocados y reunidos ante una palabra que el Señor mismo les había dado. Estaban siendo convocados por el mismo Espíritu que iba a realizar algo sobrenatural en la vida de ellos. Así es que estando reunidos en ese poder de una misma mente y de un mismo corazón, y no solo porque ellos quisieron, sino porque sabían, amados en el Señor, que en ese momento el Espíritu del Señor iba a derramar su gloria e iba a derramar su poder. Así es que, amados en el Señor, nosotros tenemos que entender esto en Cristo Jesús, que la actitud que ellos tenían, una actitud obediente, pero también era una actitud de unidad. Y era una actitud de unidad porque estaban dispuestos, porque se habían dispuesto ellos mismos a estar en ese lugar juntos. Yo entiendo que, desde luego, ahí eran de un mismo sentir y de una misma mente, porque juntar personas, a veces dice uno, es que cada quien piensa cosas diferentes. Pero en esta ocasión, hermano, estaban de un mismo sentir y de una misma mente. Esto fue un milagro, porque realmente juntar personas y que estén pensando lo mismo solamente es una obra del Espíritu del Señor. Que esté su mente concentrada en lo que va a acontecer, que esté su mente pensando en lo que el Espíritu iba a hacer, en lo que la promesa del Padre iba a llegar. Esto de veras ya era un milagro. Entonces había una disposición de obediencia, había una disposición de expectativa. Dice que estaban ellos ahí sentados. Cuando llegó el Espíritu Santo, dice que estaban sentados. No sabemos realmente qué platicaban, pero algún día le podemos preguntar a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés y decirle qué platicaban, a las Marías que estaban ahí también. No era Maritoñis ni era la otra María, pero eran las Marías las que estaban ahí, María Magdalena, María la Madre de Jesús, o sea, estaban las Marías también ahí, y algún día podemos preguntarles a ellas o a ellos, hermanos, en reconocimiento, y qué platicaban y qué se decían, pero yo entiendo por lo que dice la palabra del Señor, que estaban expectantes, diciendo, ¿cuándo llegará? ¿En qué momento llegará? No dudando, no diciendo, creo que ya no va a llegar, no, al contrario, diciendo, ya mero, ya casi, ya falta poco, ya mero llega, no sabemos el día ni la hora, pero va a llegar. Estaban expectantes, había una expectativa en su corazón a raíz y a causa de la palabra que el Señor les había dado. Qué hermoso, hermanos, es esperar una promesa cuando se nos hace a nosotros. Y no una promesa de una persona que no cumple, sino una promesa de alguien que sabemos que su sí es sí y su sí es amén, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, al igual que nuestros 120, alrededor de 120 hermanos que estaban en el aposento, debemos de tener una actitud de obediencia, de disposición y de expectativa ante la promesa que el Señor nos ha hecho también de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y amados, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, estemos todos obedientes, dispuestos, expectantes en un mismo sentir y en una misma mente, porque los hechos continúan. Y este tiempo es un tiempo también donde las lluvias tardías serán derramadas sobre la iglesia del Señor.
a nivel mundial, porque el Señor lo dijo desde Joel capítulo 2, que el Señor enviaría al Espíritu Santo. Esto es algo que tuvo cumplimiento, por lo que los profetas habían dicho que el Espíritu del Señor vendría, y no solamente vendría sobre cierto grupo de personas. El Señor no lo prometió solamente para los sacerdotes de aquel tiempo. El Señor no lo prometió solamente para cierto grupo de personas religiosas allegadas o cercanas en aquel tiempo al templo, por decirlo así. No fue así. La promesa que el Señor hizo, la promesa que el Señor dio fue que a los hijos y a las hijas, en este caso no habría diferencia de sexo. El Señor no hizo acepción de personas en cuanto al Espíritu Santo. No dijo solamente los varones van a ser llenos del Espíritu, porque estaban las mujeres también. El Señor en ese caso no hizo diferencia. Así es que el Espíritu no es feminista ni machista. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. El Señor es imparcial y Él ha prometido dar su Espíritu Santo. Así es que, amadas y amados en el Señor, no hay diferencia de sexo. El Espíritu del Señor desde la antigüedad fue prometido tanto a hombres como a mujeres. Pero también dice la palabra del Señor que sobre siervos y siervas. El Señor entonces está expresando también que la promesa que el Espíritu del Señor hizo a través de los profetas y se cumplió es imparcial en el sentido de las clases sociales o las clases sociales que nosotros, la humanidad ha hecho o hace diferencias. O sea, no es para el rico y para el pobre, no es para cierta clase media y para la alta, no. O sea, el Señor no hace acepción de personas. El Señor dice que es para las clases sociales de los siervos, los sirvientes, los empleados, los que algunos les llaman ignorantes, los que algunos pueden decir este no sabe nada, o también para el que sabe mucho, para el que tiene estudios o estudió una carrera, una licenciatura o lo que sea. El Señor no hace diferencia en cuanto a la venida del Espíritu Santo. No hay, por eso dice la Escritura, siervo ni libre. No hay una persona que diga, no, pues yo por estar de sirviente, por estar de esclavo, yo no voy a recibir el Espíritu Santo, pero mi patrón sí o mi patrona sí. El Señor les dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre siervos, sobre siervas, sobre personas que sean libres o personas que sean esclavas, que estén dispuestas, que tengan disposición, que tengan esa expectativa, que haya obediencia en su corazón. El Espíritu del Señor era para ellos. Así es que, amados, hoy en día no hay diferencia entre ser hombre o ser mujer. Usted no puede pensar que por ser mujer a lo mejor el Espíritu del Señor no ha venido sobre usted, o porque usted es de cierta clase social, o porque no ha leído mucho. No, el Señor dice, amados en el Señor, que es para todos. También dice hijos e hijas. O sea, el Señor se refiere también a que no habría diferencia en las edades. Los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo. Los niños pueden ser bautizados en el Espíritu Santo. Los niños pueden hablar en otras lenguas, porque no hay diferencia de edad. Y les hablo a los niños y las niñas, los que tienen 3, 4, 5, 10 años. El Señor les dice también es para ustedes. No hay diferencia de edad. La expectativa, la obediencia, la disposición, el estar reunidos también. El Señor les dice a ustedes, los niños, el Espíritu del Señor también es para ustedes si han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Espérenlo, anhélenlo, quiéranlo, deseenlo, estén con una actitud de obediencia, de disposición, de expectativa, porque el Espíritu del Señor es para ustedes, porque el Espíritu del Señor se da sin medida para todo aquel que cree, para todo aquel que está con un corazón obediente, dispuesto y expectante de lo que Él va a hacer. Como lo hizo con nuestros 120 hermanos, el Señor lo hará también en estos días. Amada iglesia, estamos, decía un pastor, en los últimos de los últimos días, prácticamente. O sea, estamos en esos últimos de los últimos días. Hemos estado observando cómo la iglesia misma a nivel mundial ha sido como nuevamente a través de todos los tiempos atacada, y eso, hermanos, no es nuevo. Eso lo sufrieron nuestros primeros hermanos.
La iglesia ha sufrido persecución y va a sufrir persecución por lo que el Señor nos ha dicho, va a sufrir persecución. Los justos padecerán, la palabra del Señor lo dice. Pero amados, en medio de esto, necesitamos una iglesia llena del poder y de la autoridad del Señor. Desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos, necesitamos una iglesia llena del poder de Dios para sostenernos en medio de estos últimos, de los últimos tiempos, estos últimos de los últimos días, este tiempo tan confuso, tan a veces no saber qué hacer, donde uno a veces se plantea el asunto, nos reunimos, no nos reunimos, nos vacunamos, no nos vacunamos, ¿qué hacemos, Señor? ¿Sigo en una red social o no la sigo? Todo esto que nos está pasando, hermano, y que a veces no tenemos la respuesta, que a veces hacemos las cosas porque los demás los hacen, a veces necesitamos pararnos y decir, Señor, yo quiero tu guianza, yo quiero tu autoridad, yo quiero tu poder, yo quiero saber qué hacer, Señor, no necesariamente porque me lo diga el pastor, no necesariamente por lo que lo escuche yo de una autoridad, sino porque tú me estés hablando a mí. ¿Qué pasaría si no nos reuniéramos y tuvieras tú que tomar decisiones donde a lo mejor Zoom ya no nos permitiera expresar la palabra y nos dijera a ustedes no les puedo vender el espacio? ¿Qué pasaría si no nos pudiéramos reunir, donde la pandemia seguiría y donde cada quien en su casa tendríamos que vernos escondidas, teníamos que hacer reuniones secretas donde estuviéramos alabando y adorando a Dios? Pero en medio de eso, hermano, ¿qué pasaría donde tengas que tomar decisiones y no haya un pastor, no haya una autoridad espiritual que en ese momento te esté diciendo lo que tú puedes hacer, donde no hay quien te dé un consejo? Necesitas forzosamente ser guiado por el Espíritu, tener el poder y la autoridad que vienen de Él y saberte dirigido por Él. Por eso, amados, en este tiempo de tanta confusión en el mundo, la iglesia es una iglesia que se llena del poder de Dios, que se llena de la autoridad del Señor, que se llena como los 120 hermanos en el día de Pentecostés para impactar al mundo y las naciones que le están rodeando. Los hechos continúan, iglesia. La iglesia sigue siendo llena del Espíritu Santo. A través de los años hemos visto, no solamente en el primer siglo, en los siguientes siglos el Espíritu del Señor comenzó a llenar. Hubo un tiempo de oscurantismo en la iglesia, 1000 años, donde no tenía ni palabra ni Espíritu del Señor, pero el Espíritu volvió a derramar lluvia tardía. Por los años 1600 el Espíritu trajo nuevamente la palabra. En los años 1800, 1900, el Espíritu se empezó a derramar en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, y ese mover del Espíritu Santo llegó a México. Iglesias pentecosteses empezaron a surgir, a ser llenas del Espíritu, y hoy en día también no solamente como una iglesia identificada por un movimiento, sino como una iglesia que se identifica porque tiene a Cristo y porque tiene al Espíritu de Dios en su vida. Una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo en estos tiempos. Una iglesia que manifiesta los hechos del Espíritu Santo para este tiempo, amados en el Señor. Es un reto en el Señor. ¿Por qué estoy expresando esto? Por lo siguiente, porque nuestros primeros hermanos, los 120 que estaban el día de Pentecostés, que experimentaron lo que acabamos nosotros de leer, ellos al experimentar esto, hubo gente en ese momento que estaba rodeándolos, y hay gente que a nosotros en este tiempo también nos está rodeando. ¿Y qué va a pasar? Que ellos también van a tener actitudes. Y mire, las actitudes de las personas que estuvieron alrededor de este evento y de las personas que directamente llegó el Espíritu Santo sobre ellos, también tuvieron actitudes. También ellos tuvieron actitudes. Y mire, de las actitudes que yo retomo de ellos, dice la palabra del Señor, bueno, para empezar, ¿quiénes eran? Dice la palabra del Señor en el versículo 6, le comparto mi pantalla para recordar estos versículos de la palabra del Señor. El versículo 6 sería uno antes, perdón.
Permítame un momentito y ahorita se la comparto nuevamente. Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos, que había personas, en el versículo 6, dice que al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Perdón, el versículo 5. Ubique en el versículo 5, si alcanza a ver el numerito, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos. Y me llama la atención lo que escribe Lucas. Dice que eran judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Eran procedentes de todas las naciones de la tierra. Bueno, de todas las naciones conocidas. Había gente que representaba a una de las naciones conocidas en aquel tiempo de la tierra. Amados en el Señor, entonces este evento fue de carácter mundial. Este evento fue de carácter internacional. No fue casualidad, no fue obra de la suerte, sino que fue una obra directa del Señor, directa misma del corazón del Señor, porque lo que Dios hace cuando lo hace no es solo para impactar una ciudad, no es solo para impactar una persona. Dios es un Dios de carácter mundial. Y por eso en aquel momento él dice, la mejor oportunidad que tenía el Señor para impactar como esa bomba que cae en un lado y hace un hongo y luego hace una onda expansiva. El Señor tenía todo calculado, hermanos. Sabía que el poder y la dinamita que iban a caer en Jerusalén no solo iba a afectar Jerusalén, no solo iba a afectar 120 personas, sino que esa onda expansiva en aquel momento iba a ser para todas las naciones. Por eso me llama la atención cuando dice que había personas de todas las naciones de la tierra. Esto, hermanos, es obra del Señor. Y mire, tenía yo un mapa ahí que ya lo vi hace un momentito, pero quisiera compartírselo. Y los que saben un poquito de geografía en las escuelas, si recuerda, o sea, esta parte donde dice Judea y está Jerusalén, hacia el sur está Egipto, hacia su mano izquierda está lo que es Europa, Roma y toda la parte de Europa, y de este lado hacia su derecha está todo lo que conocemos nosotros como Asia. Hacia el norte está Asia también, Asia Central, lo que se conocía en aquel tiempo como Asia Central. Pero mire, hermano, el impacto que tuvo el Espíritu Santo. Cuando llega a Judea y dice que había personas de Roma, de Creta, de Asia, de Frigia, de Panfilia, del Ponto, de Capadocia, de Mesopotamia, de Partia, que eran los partos, de Media, que eran los medos, de Elam, los elamitas, de Arabia, de Judea, de Egipto, el norte de África, de Cirene, todas estas partes también del norte de África, el Espíritu del Señor impactando prácticamente a todo el mundo en aquel momento. Todas las personas que en ese momento fueron impactadas por la onda expansiva del Espíritu Santo, porque dice que oyeron las maravillas de Dios cuando oían hablarlos en su propia lengua. Ellos fueron impactados con el poder de Dios y esa onda expansiva la llevaron hasta sus naciones. Esa onda expansiva fue llevada en el corazón de ellos. Iban asombrados, iban atónitos, no sabían lo que pasaba, pero supieron que venía de Dios porque los habían escuchado hablar maravillas, como dice la palabra del Señor, maravillas del Señor. Amados, usted puede buscar este mapa y ver la magnitud que tuvo el Espíritu del Señor cuando llegó a Judea. Pregunta, amados, en el Señor, de nosotros como iglesia, ¿qué onda expansiva el Señor quiere que tengamos para este tiempo? Imagínense, había 120 personas. Hoy aquí en esta villa del Espíritu Santo, porque así lo creemos y lo hemos orado y lo hemos declarado y lo estamos viviendo, Coatzacoalcos debe tener una onda expansiva. Esta villa del Espíritu Santo, su familia, su persona,
debemos de tener una onda expansiva, porque si el Espíritu Santo ha llegado o llegará a nosotros, a nuestra vida, es porque será como una bomba atómica que alcanzará a multitud de gentes, a multitud de personas. Ahora, ¿qué actitud tenía la gente? Dice que se quedaron pasmados. Estos judíos piadosos, hermanos, se quedaron pasmados. ¿Quiénes eran realmente? Pues eran judíos que estaban dispersos en naciones, pero que venían a adorar a Dios en el día de Pentecostés, y que en ese momento la fiesta, hermano, no entendieron realmente lo que había acontecido, porque ellos estaban celebrando una fiesta, la fiesta del Pentecostés, la fiesta donde, amados en el Señor, se reunían para celebrar algo. Y el Señor les estaba mostrando la esencia. Ellos estaban celebrando la sombra y el Señor les estaba mostrando la esencia de la fiesta, de lo que estaban celebrando. No sé si en algún momento a usted le ha pasado algo, que a veces está celebrando algo que no entiende, pero el Señor se lo presenta con hechos y con realidades para que lo entienda. En ese momento era la fiesta, algo simbólico, algo tenía que pasar, pero el Señor les dice, miren, esta es la fiesta, esta es la sombra, ahora yo quiero mostrarles la esencia y lo que es real y lo verdadero. Es la venida de mi Espíritu Santo, es la promesa que yo les envío sobre ustedes. Ahora no solo celebren una fiesta, ahora vivan la fiesta de verdad. Amados en el Señor, ya no era el símbolo, ya no era la sombra, ahora era la esencia, ahora era la persona, el Espíritu Santo prometido sobre la vida de las personas. Qué tremenda enseñanza vívida en ese momento del Señor para todos los que estaban de fiesta en Jerusalén, porque ellos estaban celebrando algo que sabían que tenía que venir, pero no supieron el tiempo, porque si no nos hubieran quedado asombrados, pasmados, como dice la palabra, desconcertados, atónitos, no sabían qué pasaba. De hecho, la palabra desconcertado o atónito dice que significa en el griego fuera de sí, estaban fuera de sus casillas, no sabían qué estaba aconteciendo. Hermano, esto es tremendo. Qué especial es cuando usted entiende lo que viene de parte del Señor. Porque los hermanos 120 estaban esperando al Espíritu. Ellos, su actitud fue de obediencia, de disposición y de expectativa. Pero la gente que no conocía al Espíritu, la gente que no había escuchado la promesa, la gente que no había entendido lo que estaba pasando, ellos estaban fuera de sí. Que no te agarre el Espíritu Santo a ti fuera de sí, que de fuera de ti, que no estés pensando, ¿y esto qué está pasando? Y yo no sé qué pasa. No, mi amado, porque si no estás fuera de lo que el Espíritu del Señor está haciendo. Tienes que estar a la expectativa, en obediencia, diciendo, Señor, esto yo lo entiendo, esto es lo que tú prometiste, porque de esa manera el Espíritu no te sorprende a ti. Si te sorprende, si te asombra, si te maravilla, si te desconecta de ti mismo, es, hermano, porque no estás en el mismo sentir. Necesitas estar en el mismo sentir, en la misma actitud de obediencia, porque cuando venga el Espíritu Santo, sabes que es Él. Sabes que el Espíritu de Dios es el que habla, es el que se manifiesta, es el que tiene las manifestaciones dentro de su iglesia. Por eso hay personas, hay movimientos, hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo y les tiene que demostrar con hechos que Él es real. Sanando personas, haciendo hablar en lenguas a otras, resucitando muertos. Pero los que entienden en el nombre del Señor, amados, los que entendemos en el nombre del Señor el mover del Espíritu Santo, no nos deja perplejos, no nos deja desconcertados, no nos deja atónitos, nos deja, amados en el Señor, maravillados por lo que el Señor hace a través de nosotros, nos deja asombrados por el gran poder que nos habita ahora. Pero la gente que no entendió en ese momento, el Señor trató de hacerle entender para que supieran que también sobre ellos podía venir el Espíritu Santo, ya que escucharon hablarlos en su lengua materna, las maravillas de Dios. Estaban alabando a Dios, fue una alabanza en lenguas, fue, amados hermanos, en el Señor algo sobrenatural, algo sorprendente. Por eso la mayoría de hermanos cuando son bautizados en el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas,
Cuando el Señor me ha dado la interpretación, siempre es alabanza al Señor, siempre es exaltación a Dios. Alaban al Señor de una manera asombrosa las personas que hablan en nuevas lenguas. Y si hay alguna que habla en un idioma que no entendemos, pero que se tenga que interpretar a la iglesia, entonces ya sería un mensaje de profecía. Pero por lo regular, si usted habla en lengua, si habla al Señor y habla por el Espíritu, son alabanzas que se le dan a nuestro Señor y Dios. Es alabanza para nuestro Dios. Así es que, amados en el Señor, lo que Dios quiere hacer no tiene que ver solo contigo, no tiene que ver solo con tu familia, es más, ni siquiera tiene que ver con iglesia formando vidas o con las iglesias que están bajo cobertura del ministerio Generación en Conquista. Lo que el Señor quiere hacer y ha querido siempre hacer es de carácter mundial y global. Así como el enemigo quiere hacer las cosas de carácter mundial y global, el Señor va adelante. El Señor hace las cosas adelante de carácter mundial y global. Así como lo hizo en el día de Pentecostés, que había personas representadas de todas las naciones conocidas en aquel tiempo, así el mismo Espíritu Santo está actuando en la vida de las personas que han rendido su vida a Cristo, que están en todas partes del mundo y que desde ahí será como una bomba atómica, donde será un mover del Espíritu de Dios para estos tiempos tremendos. Pero necesitamos como iglesia estar en una misma mente, obedientes, expectantes y dispuestos ante lo que el Señor quiere hacer para estos tiempos, amados. Es necesario. No vamos a poder con nuestras fuerzas, no vamos a poder con argumentos naturales, no vamos a poder con argumentos filosóficos. Se puede con el Espíritu del Señor en nuestra vida. Así es que, amada iglesia del Señor, el Señor me pone nuevamente esto. Los hechos continúan y usted y yo tenemos que ser parte de eso. Van a continuar a través de tu vida, van a continuar a través de mi vida. El Espíritu del Señor, así como el día de Pentecostés, quiere derramarse sobre todos en este tiempo. Lluvias tardías, lluvias que no se dieron al principio, pero que están cayendo en este tiempo. Lluvias que están del Espíritu del Señor cayendo sobre toda la iglesia a nivel mundial, para que hagamos la obra que el Señor tiene preparada para estos últimos de los últimos días. Amados en el Señor, qué privilegiados somos, qué privilegiados somos. Iglesia, vienen cosas para el mundo terribles, pero para la iglesia del Señor viene un vestir de gloria. Viene un vestir de gloria, escuche lo que le estoy diciendo. Viene un vestir de gloria para la iglesia, porque la iglesia se viste de lino fino, limpio y resplandeciente. Es la justicia del Señor la cual es vestida la iglesia. Y la justicia del Señor la ha traído el Espíritu Santo sobre todos los amados del Señor. Así es que, iglesia del Señor, este tiempo nos tocó vivir. Es un tiempo glorioso donde el Señor se quiere manifestar y donde quiere que los hechos continúen. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos disponibles? ¿Está nuestro corazón y nuestro ser expectante, obediente, dispuesto, en un mismo sentir, en una misma mente? Tenemos que estar pensando, hermanos, lo mismo. Pensar que lo que Dios quiere hacer es grande. Pensar que lo que Dios quiere hacer es mundial. Pensar que las lluvias tardías están llegando a tu vida. Pensar que el Espíritu del Señor es para ti. No pienses que no es para ti. No pienses que no te lo mereces. En realidad, hermano, no lo merecemos, pero el Señor ha hecho que a través de su Hijo Jesucristo nosotros pudiéramos recibirlo. Por nuestros méritos no merecíamos nada, pero por los méritos de Cristo ahora lo podemos recibir. Amada del Señor, esto es lo que el Señor nos dice esta noche. Esto es lo que el Señor nos vuelve a expresar esta noche, que todos, y la palabra de Hechos que acabamos de leer, que leímos al principio, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Entonces, todos lo incluye a usted. Todos me incluye a mí. Todos incluye a los niños. Todos incluye a los jóvenes.
Todos, incluye al ignorante, si quiere llamarle así, incluye al sabio, si quiere llamarle así, incluye a todos. Es para todos. Los hechos continúan, amada iglesia. Vamos a orar para que el Espíritu del Señor actúe como siempre ha actuado para todas las naciones en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo.